quiero hablar acerca de cobertura. Cuando una persona se convierte a Cristo, lo primero que necesita es cobertura. Igual que cuando un bebé es recién nacido, hay que cubrirlo. Tu cobertura, cuando tú te conviertes, es una iglesia. Hay un pastor, hay un pueblo y está la palabra de Dios, la doctrina que te van a enseñar, tu fundamento bíblico. El pastor toma el lugar de Dios. Él es el Padre. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tus hermanos que te van a ayudar a crecer, que te van a dar cobertura en el crecimiento. Y el Espíritu Santo es la palabra, la manifestación viva de un Dios vivo. Cobertura. Mi cobertura es Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el pastor, lo que yo te acabo de expresar, el pastor necesita cobertura. Aquel hombre que está allí al frente necesita a alguien que lo pastoree a él. Necesita una congregación de sus contemporáneos, porque a todos los ministros nos sucede esto. Cuando comenzamos somos uno del pueblo, pero entonces Dios empieza a manifestar en nosotros dones del liderato. Y como todo líder, como todo jefe de empresa, hay personas que vienen a ayudarte, pero la mayoría te sacan el cuerpo, porque tú en estos momentos tienes autoridad sobre ellos, y es una autoridad, en nuestro caso, dada por Dios. Cuando tú entras en ministerio, y yo estoy en mi primer ministerio, fue enseñarle a los niños y los jóvenes. Yo era el maestro de niños y de jóvenes. Y desde ese momento empecé a ver que el Señor me separó del resto de la congregación. Ya yo no era aquel joven que venía a la iglesia, ahora yo era el líder de los hijos de aquellas personas que vienen a la iglesia. Ya los jóvenes, ya yo no era uno más del montón, ahora yo era el que estaba a cargo. Cobertura. Yo me convierto en su cobertura. Es el propósito de Dios conmigo, que yo les dé a ellos el conocimiento de habitar al abrigo del Altísimo. Que yo se lo enseñe y se lo modele. Esos jóvenes me tenían a mí de cobertura. Se suponía que yo tuviera a mi pastor de cobertura. No fue mi caso, pero como en Saúl y David. Pero esa es otra predicación. Esa te la debo. Estoy hablándole a todo que es cristiano y sobre todo a aquellos que están en ministerio. Yo he conocido muchísimos cristianos congregantes que no se someten a un pastor, a una iglesia, ni a una doctrina. Y van y cogen acá, y van y cogen allá. Y algunos de ellos hasta me he enterado que cuando le han preguntado, pero tú eres cristiano, ¿de qué iglesia tú eres? Soy de la vid verdadera. Pero yo no sé que ellos son de la vid verdadera. Yo los veo 4 o 5 veces al año cuando se aparecen. Y dicho sea de paso, yo se lo dije muy claro a mi iglesia, y este es mi tipo de pastoreo. La Biblia dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que vaya y oren por él. La Biblia no dice que se quede en su casa a ver cuánto tiempo se va a tardar el pastor en llamarme. Si ese es tu caso, te mueres porque yo no te llamo. Ustedes son 100, son 200, yo soy uno. Si tú me necesitas, tú me llamas y yo respondo a la hora que sea. Yo respondo si tú eres de mi iglesia, si yo soy tu cobertura, si yo soy tu pastor. Aunque no es verdad, porque mucha gente de otras iglesias y hasta de otros países han llamado y millares de nosotros los atendemos. Porque esto no se hace por dinero. Nos convertimos en la cobertura de aquel que necesita una cobija. Pero nosotros los pastores a veces se nos olvida que nosotros también necesitamos congregarnos.
Los pastores, los ministros, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, danzores, ministros de música, necesitan tener una tribu, una congregación de aquellos de nosotros que estamos en el ministerio. Porque acá arriba no es igual que estar allá abajo. Cuando yo estaba allá abajo con Josué, peleando con los filisteos, yo peleaba de una manera. Cuando Dios me subió y me puso en el monte, quizás yo no era Moisés con la vara, pero me tocó levantarle los brazos a Moisés, ponerle una piedra donde él se pueda sentar, porque se gradúa uno a un nivel diferente. Moisés necesitaba tener la cobertura de aquellos hombres que estaban a su altura, a su profundidad en el ministerio. Eso se llama cobertura. Y siempre tiene que haber alguien arriba. Siempre hay alguien que es la sombrilla. Eso es lógica. En el caso de David, en el libro de los jueces, siempre hay uno que es la cobertura. Saúl no fue la cobertura de David, pero si tú estudias las escrituras, Jonatán fue la cobertura de David. Y se quitó su manto y se quitó su arco y se quitó su... Y fue Jonatán el que le enseñó a aquel niñito campesino a ser un rey, un guerrero. Le enseñó cómo moverse dentro de una corte, porque todos necesitamos a alguien que nos enseñe. Y ahora que estoy en el ministerio, ¿ahora qué? Voy a dar un cambio a esto. Estoy hablándole no solamente a ministros, pero a ti, pueblo de Dios. En una iglesia hay muchos que vienen y quieren llamar la atención. Y te manifesté un caso donde se hacen los pobrecitos, ahí siempre tienen un problema para que el pastor les dé tiempo. Eso no funciona. Tú quieres llamarle la atención a Dios, que es a quien tú tienes que llamarle la atención. Créele. Métete con Dios. No trates de llamarle la atención al pastor. Llámale la atención a Dios. Si Dios quiere bendecirte, Dios hace que tú me llames la atención a mí. Pero si tú vienes buscándome a mí, yo no puedo hacer nada por ti. Roberto es tu pastor, todo te faltará. Pero si Jehová es tu pastor, nada te faltará. Pastor necesita pastor. La iglesia tiene que aprender a ganarse la atención y el favor de Dios, no del pastor. Y una de las maneras de ganarte la atención y el favor de Dios es bendiciendo al pastor. No demandándole, bendícelo. No le demandes, bendícelo. Demándale a Dios si acaso, a ver si Él te bendice. Porque si tú le demandas a Dios, Dios no te bendice. Si tú lo buscas, si tú le ministras, si tú lo adoras, si tú lo alabas, si tú lo aprecias, si tú le agradeces a Dios, Dios te bendice. Ahora mira lo que te acabo de ministrar. Cobertura. Salmo 133 dice así. Habla acerca de la coinonía, la hermandad entre el sacerdocio. Dice así, leo a la letra. Léelo conmigo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, el sumo sacerdote, el pastor, el apóstol, el profeta, el maestro de escuela bíblica, el director de la adoración y la alabanza, el director o la directora de la danza. Sobre esa cabeza
desciende el aceite fresco y baja hasta el borde de sus vestiduras y huele a bendición como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Toda la tierra es bendecida porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mira, apréndete esto. Cuando el pastor, cuando el padre de familia o la madre en muchos casos está bien, toda la familia está bien. Cuando la cabeza está angustiada, todo el cuerpo se desguabina. Hay que mantener la cabeza a Aarón, a la persona que Dios puso al frente. En una iglesia, pues el pastor y los ancianos, porque ahí habla acerca que desciende primero en la cabeza y las barbas, y entonces la vestidura, cobertura. La cobertura de una iglesia es la iglesia. El pastor como cabeza y los ancianos, los miembros, los que participan, los que cuidan. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas más que esto? Se dijo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Cuídame mis ovejas. Pastoréame mis corderitos. Aliméntame mis ovejas. Guárdalas del lobo. Mira, después que el diablo te haya zarandeado, fortalece a tus hermanos. Congrégalos. La iglesia necesita una tribu. Tiene que ser una tribu. Los pastores tienen que tener su propia tribu también. Y no es necesariamente un concilio. Es una red de hermandad bajo una cobertura. Moisés era la cobertura de todo el sacerdocio de Israel. Y a esa persona se le derrama el aceite. Estoy hablando del diezmo, porque el pacto de cobertura es el diezmo. Un día me encontré con un soberbio y me dijo, pues mira, yo eso del diezmo, esto es lo que yo hago. Yo agarro toda mi plata y le digo, Señor, quédate con lo que tú quieras, y lo tiro para arriba. Y lo que caiga para abajo es mío. Y no lo maldije, porque me di cuenta que ya él era maldito. Malditos sois con maldición, vosotros, la nación toda. Y me preguntaste, ¿en qué somos malditos? En que me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Traed pues tus diezmos y sus ofrendas para que haya pan en mi alfolí, para que en la casa del sacerdocio no falte nada. Porque un pastor que está viviendo en falta no te puede dar lo que él no tiene. Te hablé acerca de la tribu. Mira esto que interesante, te voy a hablar como pastor. Y en la iglesia La Vid Verdadera, una iglesia bella, poderosa, floreciente. Pero la gente venía y venía a la iglesia llena, pero esa no era la iglesia éramos como 60. Tú podías llegar ahí y encontrar 120 como en el aposento alto, pero la iglesia éramos como 60, incluyendo niñitos jovencitos. Familias que dijeron, esta es mi iglesia. Usted es mi cobertura. Usted es el sacerdote que Dios puso al frente. El aceite se lo derramamos a usted para que baje y cubra toda la iglesia. ¿Y cómo hacemos esos diezmos y ofrendas? Porque todo lo que se movía en la iglesia lo movía este grupo. ¿Cómo? Yo tengo un presupuesto. Yo puedo decir, esta semana podemos comprar pantallas de televisión. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque hay un grupo que está comprometido con la obra de Dios, que entiende que yo soy su cobertura. Que este grupo es su tribu. Que este estilo de vivir el evangelio es nuestro Espíritu Santo. Nosotros vivimos en este espíritu. Esta es la identidad de la iglesia, La Vid Verdadera. Y va junto con la mía y la de todos los que estamos aquí, los 60. Y hay otros 100 que vienen y son parte y ayudan y bendicen. Pero como no diezman, yo no puedo contar con ese dinero.
Porque si tú eres un hombre o mujer inteligente y haces un presupuesto, tú tienes que saber cuánto entra y cuánto sale. Y tú no puedes estar pensando en que te va a caer un dinerito del cielo. Si te cae, gloria a Dios. Pero como administrador de los bienes de Dios, yo tengo que saber si yo soy tu cobertura. ¿Y cómo yo sé eso? Tú honras la cabeza con tus diezmos, con tu ofrenda, no solamente con tu ayuno y tu bendición. Ahora vamos a volver a lo que dije al principio. Cuando yo necesito hablar con un pastor o cuando mi esposa necesita que alguien hable conmigo, nosotros tenemos cobertura. Tenemos un pastor, un apóstol, que de altura, que tiene años de experiencia y conocimiento y que nos llevamos bien. Y ahí no solamente él, hay una red. Habemos un grupo de pastores y apóstoles y profetas que nos cuidamos los unos a los otros. Y nos hablamos. Nos escuchamos a los unos a los otros en las redes. Nos damos un like. Nos promovemos los unos a los otros. Porque eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Pero yo voy a diezmar. A mí me diezman. Sería bien injusto de mí decirle a ellos que yo soy su cobertura y me tienen que diezmar cuando yo no estoy dispuesto a hacerlo, cuando yo no tengo cobertura y yo no diezmo. Yo me estoy robando y estoy maldecido con maldición. Yo tengo que tener una persona que sea mi cabeza al punto de donde yo estoy en este momento. Yo no puedo tener un pastor. Yo necesito tener un pastor de pastores, un apóstol, alguien que tenga trayectoria, que entienda quién yo soy, de dónde vengo. Un halcón no le puede ministrar a un águila. Tiene que ser otra águila. Fíjate que la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Tú necesitas a alguien que sea tu pastor y que tu esposa sepa que si te ve que estás flayando, puede agarrar el teléfono y llamar. Que tus hijos tengan el teléfono de esa persona para que cuando hay algo puedan llamar y decir, mire, pastor, mire, aquí en casa de papi y mami está pasando así. Pacto. Bendito sea el Señor. Tú tienes que tener a alguien. Ahora, déjame decirte esto también. Tiene que haber transparencia y tiene que haber honra. Porque a mí muchas personas me han pedido cobertura, pero no honran. De allá para acá, nada. De aquí para allá, quieren mucho. Y llega el momento donde uno también es humano y uno se cansa. No. Tú dices que yo soy tu cobertura. Honra esta relación. Derrama aceite, óleo sobre mi cabeza. ¿A quién tú le diezmas? ¿A quién tú le rindes cuentas? ¿Sabes que el diezmo revela mucho acerca de tu posición espiritual? Cuando una persona se revela en contra de Dios y en contra del pastor y de la iglesia, lo primero que hace es aguantar el diezmo. Como la viejita que te dije al principio, que se queda en su casa a ver cuánto tiempo se va a tardar el pastor en llamarme. No, los que están bien enfermos espiritualmente, en ministerio, que están en la iglesia, lo primero que hacen es aguantar el diezmo, a ver cuándo se va a dar cuenta el pastor que ya yo no le estoy dando mi dinero. Ese dinero nunca fue tuyo, el diezmo es de Dios. Tú no puedes dárselo a Dios porque es de Dios. Tú lo único que puedes hacer es robártelo. Primero. Y segundo, tú no se lo estás dando al pastor. A mí nunca nadie me ha dado un diezmo. Yo nunca le he dado un diezmo a nadie. Yo se lo doy a Dios. En una persona, igual que los miembros de la iglesia, los traen al alfolil. Entra al templo, entra a la iglesia, de ahí sale lo mío y con esto corremos el templo. Pero el diezmo no es mío, ellos no me lo dan a mí, ni se lo dan a la iglesia. El diezmo es de Dios y es señal de pacto. Es señal de que tú no eres aquel que tiró el dinero para arriba, porque los que pelean
por el trono de tu corazón no son Dios y el diablo, son Dios y Mamón, Dios y las riquezas. Y si tú diezmas o no diezmas, me revela a mí quién es tu Señor. ¿A quién? ¿En quién tú has puesto tu confianza? Tú prefieres tener un billete en la mano que estar bien con Dios de acuerdo a su palabra. Y eso a mí me preocupa. Cobertura. Concluyo con esto. Yo tuve un programa radial muy exitoso por varios años, 30 y pico de años. Y era bien conocido en el área. Y muchas personas venían y se me acercaban, jóvenes y ministros y pastores, buscando una oportunidad en la radio porque yo tenía gran audiencia. Y se me acercaban, venían a la iglesia, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga, yo lo escucho, mire, yo tengo un testimonio fantástico, qué bueno, qué lindo, sí, ajá, qué bueno, qué lindo. Pues mire, llame a la radio, hable con el gerente y réntele una media hora. Y ellos, sí, porque todo el mundo quería que yo le fuera plataforma, que yo le abriera paso. A mí nunca nadie me promovió. Te voy a decir por qué. Bíblicamente, si yo soy promovido por un hombre, mi ministerio no es de Dios. Abraham le dijo a aquel rey, no, quédate tú con tu dinero, porque tú no vas a decir que tú enriqueciste a Abraham. Y a mí me han hecho eso un montón de veces. Han venido personas para que yo los promueva, y yo les he tenido que enseñar que no. Que si el Espíritu Santo no es el que te promueve, tu llamado no es de Dios. Hay un versículo bien lindo, te lo voy a regalar, Proverbios 18:16. Dice, la dádiva o el regalo, el don del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Es tu don, tu gracia, lo que Dios ha depositado en ti, es lo que te va a promover. La palabra que tú predicas, el Cristo que tú proyectas, es lo que te va a promover. Ningún hombre te tiene que promover, excepto tú mismo. Oye, yo me promuevo a mí mismo. Lo primero que yo hice fue que me di cuenta que mi pastor tenía una buena palabra, distinta a la que se estaba escuchando en otras partes. Y lo convencí de que pusiera un programa de radio de 2 horas. La primera media hora era mía en inglés, la segunda en español, y entonces él predicaba largo. Predicaba 2 horas y media, 3 horas. Aquel tipo era brutal, una buena palabra. Y entonces yo tenía que, con cassettes, ¿ok? Lo que entiende lo que es el lápiz en el cassette, yo tenía que editarlo en 1 hora. Y empecé a promoverme a mí en inglés y en español, y entonces la Iglesia Cristiana de Dios, el pastor Johnny Ramos. Yo fui el que lo puse a él en la radio. Eventualmente él se descarrió y quiso robarnos el edificio, pero yo me quedé con la radio. Y esa radio cerró, pero como ya yo había invertido en la radio y había cometido varios errores en esa radio, me moví a una radio que se escuchaba mucho más y empecé a crear audiencia. Y yo me promoví a mí mismo. Como el don, el Espíritu Santo, ensanchó camino y me puso en conexiones divinas. No fue mi cobertura, no fue mi pastor, fue al revés. Yo quise hacerlo por él y él totalmente lo despreció. Pero al yo sembrarlo en él, lo coseché en mí. Fíjate qué tremendo. Volvemos a bendecir a tu pastor. La Biblia dice que si tú le das a una persona que es justa un vaso de agua, tú vas a recibir recompensa de hombre justo. Si le das a un profeta que sea un vaso de agua, por cuanto es profeta, recompensa de profeta tú vas a recibir. Si tú reconoces que tu pastor es un siervo de Dios, el apóstol que Dios ha puesto sobre tu apostolado, dale el vaso de agua. Derrama el aceite sobre su cabeza. Levántale las manos. A veces levantarle las manos es un abrazo, una llamada, no para que él me resuelva, sino para ver si yo le puedo resolver a él.
En vez de esperar que te saque a comer o que te invite a predicar, sácalo tú a comer a él. Plataforma. Dios pone plataformas. Promoción. Promuévete tú mismo. Tú tienes que encontrar la audiencia que le gusta tu sabor. Eso no te lo puede hacer ningún hombre, eso lo tiene que hacer Dios y tú. Yo sé que no todo el mundo le gusta mi sabor, pero yo no voy a cambiar mi sabor por nadie. Al que le guste, que le guste. Si te bendigo, ese es mi propósito en la vida. Pero tú necesitas cobertura. Pastor, apóstol, profeta, evangelista, ministro de danza, empresarios, hombres y mujeres de Dios que están envueltos en el campo del comercio, de la educación, de la política. Tú necesitas cobertura apostólica y profética. Una red que entienda que lo que tú estás haciendo es reino y no iglesia. Tú necesitas tu grupo de 60. ¿Me estás entendiendo? Que trabajan contigo, que entienden el nivel de pelea y batallas espirituales que tú estás pasando. Y a veces no siempre venciendo. Porque tú estás en un campo espiritual mucho más profundo del ser un simple congregante, aunque no hay tal cosa como simple congregante. Pero tú estás en ministerio. El ser empresario es un ministerio. Estar en la política, estar en la educación, esos son ministerios. Tu dádiva, tu don te llevó a ese lugar. Tú necesitas cobertura. El abrigo del Altísimo, las sombras del Omnipotente, un pastor, un mentor, alguien a quien acudir, alguien a quien bendecir, porque en tu siembra está tu bendición. Yo no diezmo a mi apóstol para que él me bendiga. Yo le diezmo a Dios, porque toda mi bendición y toda buena dádiva viene de arriba, del Padre de las luces. Y yo cumplo con Dios y doy gracias a Dios que tengo una cobertura física en quien yo pueda sembrar mi gratitud a Dios por quien Él ha sido en mi vida. Y ahora tengo a alguien para rendirle cuentas. No. Para ayudarlo, para bendecirlo, para desahogarme, para fastidiarlo un poquito de vez en cuando. Es uno de mis deportes favoritos. Para llevarme bien con él, para ayudarlo a llevar la carga, para si puedo en algún modo o manera, bendecirte a ti también, la tribu, nosotros, cuidándonos unos a otros. Esto es cobertura. Concluyo con esto y me perdona si me pongo un poco emocional. Pero yo no necesitaba cobertura porque yo tenía un amigo que se llama José Domenech y fuimos amigos desde que comenzamos en el ministerio. El que me dijo a mí, Roberto, tú te has tenido problemas como pastor porque tú no eres pastor, tú eres apóstol. Tú siempre has sido apóstol. Y yo dije, no, yo no quiero otro título. Porque aquí en Nueva Jersey tú levantas una piedra y salen corriendo cuatro apóstoles. Y me dijo, no. Pero el que exista lo ficticio garantiza que existe lo real. Nadie falsifica un billete de $4 porque no existe. Falsifican uno de 10, de 20, de 50, de 100 porque hay uno real y entonces hacen un ficticio. Si hay falsos apóstoles, garantiza que hay apóstoles reales. Y yo quiero que tú conozcas a este hombre. Se llama Mickey Medina, de Isabela, Puerto Rico. Yo quiero que tú lo conozcas. Tú necesitas entrar en lo apostólico. Y como el que me lo dijo fue mi cobertura en ese momento, porque yo era la cobertura de José Domenech y José Domenech era mi cobertura. Nosotros nos cuidábamos. Una amistad de cobertura. Y él tenía su cobertura, el apóstol Juan de la Garza, de McLaughlin, Texas, poderoso hombre de Dios y el hombre correcto para hacer la cobertura de Domenech. Pero nosotros, antes de conocer
apostólico, ya nos cubríamos el uno a otro. Había otros que eran parte de esto. Nos cuidamos los unos a los otros. Familias en la iglesia, nos cuidamos los unos a los otros. Jóvenes en la iglesia, nos cuidábamos, se cuidaban unos a los otros. Hoy en día son adultos casándose, profesionales graduados de universidad, y todavía se cuidan los unos a los otros, y sus hijos se están cuidando los unos a los otros. Cobertura. Que nadie te diga que la cobertura no existe. Jehová Dios creó el universo basado en cobertura. Le dijo a Adán: tú eres la cobertura de esta mujer y ustedes juntos son la cobertura de esta creación. Vayan y cumplan este propósito. Cobertura. Ellos se salieron de la cobertura y ahí comenzó toda la confusión. No te salgas tú de cobertura. Tú necesitas ser parte de una congregación con un pastor y una enseñanza clara que te ayude a vivir la vida que agrada a Dios. Y si tú eres ministro, tú necesitas exactamente lo mismo. Lo mismo que tú enseñas, vívelo a tu nivel. Amén, amén y amén. Amado, gracias por escucharme. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.